Amén, amén. Alza las manos al cielo. Decí conmigo, tengo una palabra, tengo una promesa, tengo un destino. Diga conmigo, lo creo, lo creo. Y esa palabra respalda la promesa y me lleva al lugar donde Dios ha preparado de antemano. A veces decirle a alguien que no haya venido con vos, decirle, el que comenzó la buena obra, pero andá y decile, vete, el que comenzó la buena obra, en vos y en mí, la perfeccionará, conforme a su poder, conforme a su gracia, conforme a su amor y conforme a su misericordia. Diga conmigo ahora, que se sepa en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que no voy a estorbar la obra de Dios. Amén. Amén. Toma tu lugar, dale gloria al Señor, dale honra, dale alabanza. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Toma tu lugar. ¿Sabe usted que hay códigos de leyes, verdad? Tenemos códigos de leyes en lo natural, en lo que vivimos, en lo que hacemos. Hay leyes que están hechas con el propósito de que caminemos, diga conmigo, que caminemos bien. Y cuando se transgreden las leyes, ¿qué pasa? Cuando alguien transgrede las leyes, bien. No nos veamos nunca así, ¿viste? Bien. Y para eso hay que obedecer las leyes. Y se obedece por voluntad y se obedece por temor, para no ir preso. O sea, que muchos obedecen porque saben las consecuencias. Y son leyes naturales y humanas, que tienen cierto poder y también vigencia. Pero las leyes del reino de Dios son las que usted no solamente tiene que conocer, sino que practicar para que tenga una vida abundante. La vida abundante significa que todo te va a salir bien, no exento de dificultades. ¿Hola? ¿Estamos acá? No esté pensando si dejó el fuego prendido, la leche, Hola. ¿Amén? Está pensando qué va a hacer mañana, va a ser pasado. Pará, porque mañana no llegó. Entonces, Dios tiene leyes en su reino, las cuales están puestas delante nuestro, y hay algo que dejamos muchas veces de lado, y es la coherencia. Diga conmigo, coherencia. Significa, hago lo que digo, pero también hago lo que creo. Y no siempre creo bien. Ningún amén. Soy yo nomás. Bien. Entonces, hay algo muy importante. Dice el Señor que somos uno con Él. A veces. Y otras veces somos uno con nosotros solos. O con otra cosa. O sea, hay tanta oferta, digamos, buenas y malas, que muchas veces no elegimos bien, pero todos queremos que nos vaya bien. ¿Amén? Entonces, el reino de Dios tiene leyes, tiene principios que no tienen nada que ver con la religión, sino que tienen que ver con el tener un cambio de vida bueno, abundante. Y cuando hablamos de prosperidad solamente pensamos en plata. O sea, mucha gente tiene plata pero no es próspera. No es próspero en paz, no tiene paz. ¿Sí? No es próspero en buenas relaciones.
no es próspero en buenas ideas, pero tiene, hola, de manera que no tiene lo que mucha gente quiere tener primero, dinero, para después prosperar lo demás. De manera que hay leyes y es importante que cuando el Señor nos repite y nos vuelve a traer las mismas cosas, es porque no las entendimos o es porque no las pusimos en práctica. Y Él ha hecho todo esto para que nos vaya bien, porque a Él le va a ir bien siempre. No necesita las leyes del reino, no necesita los principios, o sea, los que lo necesitamos somos nosotros. Entonces, es fundamental, es prioritario que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él en todas las cosas. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y ahí la gente de multimedia tiene que poner Amós 3:3. Entonces dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Hola? ¿Andarán dos juntos? Si no estuvieran de acuerdo. Y hay distintos tipos de unidad. Hay distintos tipos de movernos aparentemente todos en el mismo sentido. Hay distintos tipos de los que ya hemos hablado muchas veces, pero queremos hablar hoy del poder del acuerdo. Del poder del acuerdo. Usted puede recibir cosas, noticias, muchas cosas, pero no estamos de acuerdo con todas. ¿No? ¿Amén? Podemos entablar una relación con alguien, pero no estamos de acuerdo en un momento. Y vamos a ver si estamos de acuerdo. Y vamos a ver cómo se maneja, y vamos a ver qué cree, y vamos a ver cómo reacciona a distintas cosas, y por así, si combina con lo que nosotros creemos y hacemos, vamos a ir entrando de a poco en el acuerdo. ¿Amén? Entonces, él dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, vemos que no es porque uno sea creyente y el otro no, pero hay distintos propósitos y tareas que Dios ha puesto para que caminemos juntos. Muchas veces vemos que se dice o se declara, pero en la práctica no es lo mismo. Entonces, ¿con qué tengo que estar de acuerdo? Por supuesto, tengo que estar de acuerdo con Dios. ¿Y en qué parte tengo que estar de acuerdo con Dios? Y tengo que estar de acuerdo con Dios en todas, ¿no? ¿Amén? Pero yo hablamos en este día de algo muy importante. Dice el Señor que Él es espíritu, ¿amén? Dios es espíritu, ¿amén? Sí, bien. Y que se comunica con su espíritu a mi espíritu. Es decir, que mi espíritu tiene que crecer y tiene que madurar para poder hablar con Dios en ese nivel. O sea, no habla Dios con nosotros, no podemos hablar con Dios cuando somos bebés espirituales. Para eso tenemos que crecer, lo mismo que en lo natural. Cuando hablamos con un bebé o tratamos con un bebé, tenemos que tratar, ¿amén? Pero ya cuando va creciendo, cuando va madurando, ya la conversación, el trato, el acuerdo va cambiando. ¿Vamos entendiendo? Bien. Por ahí no me explicó del todo bien. De manera que el crecer está en el plan de Dios. El madurar está en el plan de Dios. Lo mismo que en lo natural. Por eso podemos aprender de lo natural. Nacemos, crecemos, ¿sí? Pero vamos
madurando. Ponele. ¿Sí? Es decir, madurar significa que vamos dejando atrás las etapas que eran propias de esa edad. Y en lo espiritual es lo mismo. De manera que el crecer va a darnos la oportunidad de caminar y de administrar lo sobrenatural conforme al crecimiento y a la madurez y a la fidelidad. Porque leemos muchas veces esto, aquello y lo otro y nos llega o no se nos es confiado porque debemos crecer y debemos madurar creyendo lo que Dios dice que es para nosotros, no para otro, es para nosotros. Entonces, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo me tengo que poner de acuerdo cada día, no de vez en cuando, con el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Juan, así en la tercera carta, habla a uno de sus discípulos, de sus hijos, y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Y que tengas salud. Por ahí era prosperado en lo económico, pero no tenía salud. ¡Guau! Dice, y que tengas, ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Emociones, sentimientos, intelecto, voluntad, talentos, que prosperen. O sea, y para que cada una de esas cosas crezca y madure, tenemos que trabajar en cada una de esas cosas. Dice, pero mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Y dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Habrá escuchado alguna vez, y por ahí lo dijimos, ¿en qué andará este? Veo que por ahí lo ve cambiado, por ahí ve que mejoró. ¿En qué andará este? ¿En qué anda este? ¿No? ¿Sí? Y siempre tenemos que pensar bien, porque para pensar mal no hay ni siquiera que pensar. Entonces tengo que pensar, ¿en qué andará? Veo a mi hermano, a mi hermana, que conozco de hace mucho tiempo, y veo que cambia, que progresa para bien. ¿En qué andará? Y el apóstol Juan dice, me gozo, me alegro que andan en la verdad. O sea, que ponen en práctica la ley del acuerdo, están de acuerdo con la verdad. ¿Sí? ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesús. Jesús le dijo a Felipe, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que están en acuerdo con Jesús, que no solamente es la verdad, sino que es el único medio en el que podemos llegar a Dios y en el único en que hay salvación. Lo conoce, lo sabe bien. Entonces, estar de acuerdo con la verdad. Aunque esa verdad por ahí nos raspa, aunque esa verdad a veces nos cae un poquito, un poco pesada, especialmente cuando le decimos al Señor que examine nuestro corazón, y Él lo va a hacer con verdad. ¿Cómo lo va a hacer? Con verdad. Entonces, es una gimnasia, es un trabajo, es una práctica constante de caminar en la verdad, es decir, de caminar en Jesús. ¿Para qué? Para poder ser una herramienta efectiva en las manos del Señor. Amén. Entonces, desde pequeños empezamos a recibir enseñanza, instrucción, de acuerdo a las edades, vamos creciendo, ¿sí? Pero muchas veces es solamente enfocarnos en ese crecimiento natural, intelectual, que no está mal, pero no nos esforzamos en crecer y en madurar en acá, en lo que dice. Entonces nosotros tenemos que dar vuelta la forma, crecer acá
para que nos vaya bien en lo natural. Hola. Hola. Entonces, sabemos que Dios hizo todas las cosas para que nosotros las administremos. Y dice, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te daré. Usted tiene los recursos que tiene y si tiene niñitos a su cuidado, no le va a dar para que administre toda la riqueza. Le tiene que enseñar. ¿Qué tiene que hacer? Le tiene que enseñar y buscar la forma para que cuando crezcan sepan lo que tienen que hacer. ¿Hola? Entonces, en lo espiritual, usted tiene que engendrar hijos espirituales, que son bebés, que los tiene que tratar como bebés, y les tiene que dar el alimento de bebé, que los tiene que acompañar y enseñar con su vida, no con versículos repetidos, no con... O sea, llevarlos para que vean lo que usted le enseña o le transmite con vivencia, que eso es lo que realmente cambia a la gente. ¿Amén? Entonces dice Juan, dice, ¿cómo me alegro de que mis hijos caminan, se mueven, andan en la verdad? ¡Wow! Y le dice a este anciano, dice, creo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. O sea, mire la proyección, que prosperes en todas las cosas, que tengas salud. Hola, que tengas salud. Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por sus llagas fuimos sanados. O sea, que tengas salud, así como prospera tu alma, tus sentimientos, tus emociones, que por ahí venimos como venimos a los pies del Señor, con las emociones, los sentimientos, todo hecho fleco, ¿sí? Pero no para que queden hechos flecos, sino para que seamos restaurados en todas las cosas y siempre con la mira, con la decisión de poder ayudar a otros. Esto hizo Dios conmigo. No, acá la Biblia dice pim, pum, pam, pam, y le doy una receta, le doy un método, le doy un montón de cosas, pero si lo ve en mí, dice, si lo hizo con este, hola, lo puedo hacer con vos. ¿Vamos bien? Entonces, viene el apóstol Juan y es como que viene a ver el fruto de lo que enseñó con su vida. Dice, me gozo tanto de ver que andan en la verdad, no andan un ratito. O sea, lo tomaron como estilo de vida. Hola, ¿cuál es nuestro estilo de vida? Hola, ¿cuál es nuestro estilo de vida? De a poco va ganando el lugar que tiene que ganar el estilo de vida de Jesús en nosotros. Conozco la verdad, Jesús, pero ando en la verdad. Dice que el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Y ya ejemplo tenemos por toda la Biblia. ¿Cómo anduvo? Dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No dice alguno, a este sí, a aquel no. ¿A quién? A todos. Pero Él está a la diestra del Padre y ahora nos toca, ¿a quién nos toca? A nosotros. Y oprimido y destruido y hecho pomada por el diablo hay por todos lados. Pero si usted tiene esa vivencia y usted ha vencido en el amor de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, usted puede transmitir vivencia. Hola. Si no transmite vivencia, solamente va a ser discurso. Y con el discurso no cambiamos a nadie. ¿Estamos bien? Entonces, el acuerdo, yo tengo que estar de acuerdo con el Espíritu de verdad. Dice Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad. Bueno, ya vino. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, ¿a qué? A toda la verdad. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación, diga conmigo, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo vivimos todos los días? ¿Cómo andamos? ¿Cómo arranco un nuevo tiempo? ¿Cómo empiezo este nuevo año? ¿Cómo empiezo, vamos más chiquito? ¿Cómo empiezo cada día? ¿Cómo empiezo cada día? Refunfuñando. Mañana es lunes, otra vez. Dice, gracias, Señor. Pero el sistema me dice que el lunes todo mal, ¿viste? No, pero Dios dice que si vos determinás caminar en acuerdo con el Espíritu de verdad, todo te va a salir bien. Pero no esperes que el sistema te ayude. No esperes que el sistema humano, con todas sus limitaciones y falsas promesas, te ayude. Sino que toda nuestra fe y toda nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Para que dejemos de ser modificados por el sistema y nosotros estemos influenciando sobre el sistema. Hola. ¿Estamos bien? No estoy diciendo que nos tenemos que rebelar contra las leyes de ninguna manera, sino que marcar la diferencia con nuestra vida. Queremos que se conviertan toda nuestra casa, toda nuestra familia, todo. Bueno, ¿cómo caminamos? ¿Cómo andamos? Dice ahora, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Para los que están en Cristo Jesús. No solamente conocer, sino estar. Los que no andan conforme a la carne. Y carne tenemos todo. Diga conmigo, carne tenemos todo. A algunos nos sobra algo. Amén. No, bien. Pero no andar conforme a la carne. Pero tenemos la carne. Lo que tenemos que saber cómo sujetarla. Amén. Ningún consejo de la carne te va a llevar a la presencia del Señor. Ninguno. Pero ahí están. Entonces, ¿qué hago con eso? Tengo que llevarlos cautivos a la voluntad de Cristo. Y solamente lo puedo entender o recibir y poner en práctica por la promesa que Él nos dio de ser llenos de poder de lo alto. O sea, espiritual. Andar de acuerdo con Jesús. Dice que en el principio de la creación, Dios se paseaba por el huerto y en el aire, en el frescor, ponerle no sé qué hora, era que se encontraban con Adán, con Eva, y hablaban, hermano, y charlaban. ¿Vos podés creer? ¡Wow! Dios, con su creación, hablando abiertamente. Y les dio la única restricción. De todo pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Porque el día que de él coman, morirán. O sea, saldrán de la presencia de Dios. Entonces, usted ya sabe lo que pasó. Vino el enemigo y los convenció y tomaron lo que no tenían que tomar y otra vez Dios se paseaba por el huerto y Adán y Eva dice que se escondieron. Como antes hablaban, tenían una comunión, una amistad espectacular y ahora se escondieron. Entonces Dios, que ya sabía, dice, comiste de lo que te dije que no tengas que comer. Y ya empezaron las excusas, ¿vio? Le echó la culpa a la esposa a la serpiente y todo lo demás. Entonces, ¡ping! ¿Qué pasó? Dejaron de caminar con Dios. No tuvieron hijos en el Edén. ¡Wow! Pero era el propósito de Dios que se multiplicaran y todo. Sí, pero romper el acuerdo, chao. Dice que engendraron hijos,
Pero engendraron uno que dijo, no voy a hacer lo que hicieron mis pasados. ¿Sabe cómo se llamaba? Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. ¡Wow! Decidió desechar la desobediencia y caminar en la obediencia de la palabra. Dice que caminó con Dios. Cuando tenía 65 años engendró a Matusalén. Y dice que caminó Enoc 365 años con Dios, no que caminó un rato. Imagínense 365 años y cuando nos cuesta a nosotros caminar 10 minutos. ¿Hola? 365 años caminó con Dios. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Dice, se lo llevó Dios. ¡Wow! Uno de los pocos que arrebató Dios. ¡Wow! Los otros búsquenlo en la Biblia. Dice que este caminó 365 años. ¡Wow! O sea, decidió tener un estilo de vida de estar de acuerdo con Dios. Este la entendió y dijo, mis antepasados se reviraron con Dios, desobedecieron, pero yo decido hacer la voluntad de Dios. Así que no importa mucho tus antepasados. En ciertas cosas sabemos cómo cancelar las maldiciones y todo eso, pero la voluntad de caminar con Dios, más allá de que los anteriores tuyos hayan caminado o no, hayan obedecido o no, es tu decisión, porque no vamos a poder decirle al Señor, mira la herencia que traigo, soy así porque me hicieron esto, porque me hicieron aquello, todo demás. Llega un momento en la madurez en Cristo en el que tenemos que decidir caminar con Dios. Pero ese fue uno. Y Dios dijo, no, pero yo tengo mi propósito de que todos caminen con Dios, pero como están destituidos de mi gloria, voy a enviar a Jesús. Y dice que Jesús vino a salvar, a restaurar lo que aquel primer hombre perdió. Y por los méritos de Cristo y por la fe en Cristo y por su sacrificio y por su victoria en el sepulcro, nosotros podemos caminar de continuo con Dios. Importante lo que leímos recién en Romanos 8, ahora ninguna condenación hay, porque la culpa que trae la condenación del sistema hace que andemos escondiéndonos de Dios, andemos escondiéndonos de la verdad. Y cuando pasa esto, se rompe lo que Dios preparó desde la eternidad, tener comunión de continuo con el Señor. No que tenés que estar leyendo versículos, escuchando música cristiana todo el tiempo, arrodillado, o poner el pescadito en el auto, andar con un crucifijo, la Biblia bajo el brazo. No, sino que un estilo de vida transparente, y escuchá bien, a muchos no le va a gustar. No importa, con tal de que le agrademos a Dios, ya está. Lo demás corre por cuenta de los demás. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pero también nos advierte que el diablo tiene un plan para que vos no vivas en comunión constante con él. Él tiene un plan y tiene 3 premisas que no cambian ni van a cambiar: robar, matar y destruir. Robar tu comunión, robar tu salud, robar tu prosperidad, robar el propósito de Dios para tu vida, destruir todas las cosas y, si es posible, matarte. ¡Wow! O sea, tiene que tener los ojos espirituales bien abiertos y saber quién es en Cristo y en qué lugar usted está. En qué lugar, desde dónde usted ora, desde dónde usted
Nosotros vamos delante del trono de la gracia, nos postramos, nos humillamos en la presencia de Dios. Amén. Para recibir lo que necesitamos, para darle a Él alabanza, adoración, pero después tenemos que salir con toda la autoridad, con todas las herramientas, para decirle al enemigo de nuestras almas, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestra economía, el enemigo del propósito de Dios, que hasta acá llegaste. Y hablamos al principio, al final del año y al principio del año, que este es el año de la palabra creativa. Y la palabra creativa tiene que ver con la palabra de autoridad. Palabra de autoridad. ¿Vieron lo que está ocurriendo en los incendios? Especialmente allí en Chubut. No sé si vio un videíto. Hay un hombre que tiene un complejo, ¿sí? Se paró y le ordenó al fuego que no. ¿Usted estuvo cerca alguna vez de fuego de eso de verdad? ¿Vio volar fuego? Terrible. ¿Dónde te metés? Dice, levantó las manos. Dijo, no me vas a tocar lo que Dios me dio. ¡Wow! Este va a quedar rotizado, como ahí. ¿Y qué pasó? ¡Wow! Chao. ¿Cuántos lo habrán hecho? Porque una cosa es decirlo desde acá y otra cosa es estar ahí. Así que levantó las manos en el nombre de Jesús. Dijo, no vas a pasar. Entonces, tal autoridad nos dio el Señor. Escuche bien esto, por favor. El respaldo del cielo es gradual. Y tiene que ver con nuestra fidelidad. Él va a respaldar a los que caminan, a los que andan en la verdad. Entonces, no solamente estamos esperando que haya algo que en lo natural es imposible de vencer, sino que estemos preparados, porque en cualquier momento puede aparecer una situación que los recursos naturales y humanos no alcanzan, pero usted tiene los recursos del cielo a disposición para recibir el respaldo del cielo. Vos hablá y Dios actúa. Porque en definitiva, si oramos por alguien, el que lo sana es Él. Si llamamos a las cosas que no son como si fueran, las hacemos nosotros, pero la obra la hace Él. Y Él va a respaldar a los que caminan en acuerdo ¿con qué? Con la verdad. Tenemos que, podemos vivir la identidad en Cristo, pero también debemos vivir esa identidad. Dice que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. O sea, arriba, cuando nos sacó de abajo. ¿De dónde nos sacó? Bastante abajo, ¿no? Subsuelo, primero, segundo, tercero, no sé. Pero nos puso en lugares celestiales. ¿Para qué? Para gobernar, para declarar, para salvar, para sanar, para liberar con nuestra palabra y con el poder de Dios. Porque Él ha elegido hacerlo con nosotros. Yo no voy a salvar a nadie, no voy a sanar a nadie, sino que yo voy a soltar la palabra que Él me da y Él la va a respaldar. ¡Wow! Decí la palabra, le dijo el centurión a Jesús, mi siervo. ¿Por qué ocurría todo lo que decía Jesús? Porque caminaba en comunión constante con el Padre. Y tenía detractores, tenía traicioneros, tenía todo lo peor alrededor, pero ninguna de esas cosas lo modificaba. Ninguna de esas cosas lo modificaba, porque sabía lo que era lo poderoso, lo importante, no solamente para su vida, sino para todos los que le ponga al lado. Amén. Dice Efesios capítulo 5, diga conmigo, ya lo leí tantas veces, pero Dios te dice léelo, pero mejor ponerlo en práctica. Efesios
capítulo 5, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad ¿en qué? En amor. ¿Cómo tenés que andar? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ahí te nombra un montón de cosas que hay que desechar de una vez y para siempre. No que tenés que tener todos los números de esto, ¿viste? Pero por ahí si hay alguna de estas, léela y con arrepentimiento y con el poder de la sangre de Cristo se cancela. Diga conmigo, arrepentimiento. No, pero decirlo un poquito. Arrepentimiento. Dice, y él nos dice, verso 8, en otro tiempo eras tinieblas. Mas ahora sos luz en el Señor. ¿Te acuerdas el domingo? Dijimos, ¿sos luz o relámpago? ¿Te acuerdas? Vete, el relámpago hace chuc, ya está. Pero luz. Ahora sos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen, no te lo pases por alto, sino que léelo y chequea. Dice, mirá con diligencia, verso 15, cómo andas, no como necio, sino como sabio. El necio tiene una particularidad. Usted dice, ¿será este? No. El necio grita y no escucha razones. Grita, no escucha razones, quiere imponer, y si no, violencia. Necio marca cañón. Dice, con el necio, dice, no sean como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, con lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Estamos bien? Entonces, ahí tenés una guía certera. Y para terminar, diga conmigo, qué bueno. No dice qué bueno, pero lo está pensando. Dice Colosenses capítulo 1, desde el verso 10. Dice, para que andar. Así conmigo, tenés que andar derecho. Hola, ¿cómo tenés que andar? Derecha también. Dice, para que ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y sobrepaciencia, y sobrepaciencia. Decí conmigo, ayúdame a la paciencia. Y sobre paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo tengo que vivir esta palabra. O sea, esto tiene que ver con mi identidad. Soy hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo. Él me sentó en lugares celestiales. Él me puso para que lleve fruto. Él me da las indicaciones para que camine en la verdad, para que camine en justicia, en verdad, para que camine. Pero Él no va a hacer que yo lo haga, sino que Él lo pone delante mío para que yo lo haga. Entonces voy a hacer prosperar todo. Y todo me va a ir bien cuando ponga en práctica y camine en acuerdo con el Espíritu Santo.
¿Con quién tengo que estar de acuerdo? Con el Espíritu Santo. Amén. Y cuando usted y yo estamos de acuerdo con el Espíritu Santo, las tinieblas lo van a ver cómo camina y cómo está vestido y no va a hacer falta ni siquiera reprenderlo. Ya, dice, hubo unos religiosos que veían cómo echaban demonios en el nombre de Jesús y dijeron, tac, esa es la fórmula. Y se pusieron ellos a usar fórmula. Reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios dijeron, a Pablo lo conozco, a Jesús también, pero vos, y la ligaron mal. O sea, porque no se trata de fórmulas, se trata de vivencia. Amén. Entonces, ¿andarán dos juntos? Yo y el Señor uno somos. Sí, fenómeno. Pero caminamos como Él, andamos como Él. Dice que el que permanece en Cristo debe andar ¿como quién? Como Él anduvo. Y te advierte que a Él lo rechazaron, que a Él lo ningunearon, que a Él lo traicionaron, que a Él ni en la casa creían en Él. Hola. Que a Él le inventaron una causa. Wow. Que a Él lo dejaron todo lo que lo prometieron estar con Él. Wow. Todo le pasó. ¿Y? Se puso Jesús a quejarse, pero ¿para qué me mandaste a la manga de esto de acá abajo? Vengo, ni siquiera los míos me recibieron. Voy a la casa de mis amigos, me pasaron la boleta. Del otro, todo. ¿Hizo eso Jesús alguna vez? Me dijo, gracias al Padre. ¡Wow! Porque vivía, diga conmigo, vivía en acuerdo con el Espíritu Santo. Vivía en acuerdo con el propósito de Dios. Amén. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y queremos hacer la que nosotros queremos. Y recitamos. No recitar. Si Dios es por mí, es porque Él respalda lo que dice en su palabra. No lo que a mí se me ocurre o como yo quiero. Porque nadie va a poder cambiar el propósito y las leyes de Dios. Nadie. Entonces, dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo, anda en Él, creyendo y confesándolo con la boca. Y no es necesario que hagas 1.000.000 de cosas conforme a la palabra, sino que para que esto comience a funcionar, tiene que haber una decisión de verdad. Y antes de que hagamos algo, si hay decisión, ya se cuenta como hecho. Cuando nos damos cuenta que estamos desalineados con el Señor en algún área de nuestra vida y nos arrepentimos y le pedimos perdón y determinamos hacer la voluntad de Dios, desde ese momento se te cuenta como hecho. Como ya lo hemos compartido tantas veces, el ángel le dijo a Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Pero él ayunaba, oraba 3 veces por día, hacía, dice, no desde el momento que hiciste esto, que está bien, está fenómeno, pero del momento exacto en que decidiste hacer la voluntad de Dios en tu corazón, desde ese día el reino de Dios comenzó a actuar a favor tuyo. O sea, estás entendiendo que no tenés que hacer 2 millones de cosas, no tenés que demostrar esto, aquello y lo otro, sino que si no cambia tu corazón, por más que sepa versículo de memoria, no va a andar. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y dice, wow, cómo me gozo que mis hijos andan en la verdad. Vinieron algunos y dieron testimonio de que ustedes andan en la verdad. ¡Wow! ¡Qué bueno! Que sea prosperada tu alma, que tengas salud, como prosperan todas tus cosas. ¿Querés que haya prosperidad? Claro, ¿quién no quiere que haya prosperidad? ¿Te querés poner de acuerdo con Él? ¿Te querés poner de acuerdo con el Espíritu de verdad? Usted y yo tenemos que desarrollar una relación de presencia de Dios como la tuvo aquel Enoc. Y Enoc era un ser humano como usted y como yo, nacido de un par de desobedientes, como Adán y Eva.
Chao. Hola. ¿Estamos bien? 365 años caminó con Dios. Chao. O sea, que era un estilo de vida. ¿En qué caminamos? ¿Cómo andamos? Entendiendo que Dios conoce nuestro andar, nuestro caminar, nuestro hablar y lo más importante, que conoce nuestro corazón. Y te dice, Señor, los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Dios. Amén. Su poder es lo que necesitamos para tener victoria en todas las cosas. Porque sin poder el diablo va a ganar ventaja. No es opcional el poder de Dios. Es decir, la comunión con el Espíritu Santo tiene que ser de continuo. Y ahí Dios te va a mostrar estrategias, Dios te va a mostrar su propósito, te va a mostrar no solamente en lo relacional con Él, sino en todas las cosas que tengas que hacer. Muchas veces, yo te he contado, no sé cómo resolver un problema del oficio. No sé cómo hago esto y lo otro. ¡Pum! Espíritu Santo, enséñame de manera que al despertarme yo tenga la salida de cómo hago esto. ¡Pum! No, pero si me quedo dándole cuerda, dándole manija, no confío en él. Y confío. ¿Y qué hago? Así que al despertarse, ¡ping! ¡Wow! ¡Uy, qué bueno! ¿Cómo no se me ocurrió antes? No, ¿cómo no se me ocurrió antes decirle que el Espíritu Santo dice que Él me enseñará todas las cosas y me recordará cómo hacer? Hola, ¿cómo? Por más que vos sepas hacer lo que venía haciendo siempre, siempre hay algo mejor y mayor y más efectivo. Entonces, le decís, Señor, enséñame. Y si hay algo que no sé cómo resolver, no encuentro la vuelta, así, Señor, tu palabra dice que me vas a enseñar. No solamente los versos, no solamente las leyes, no, sino lo que tengo que hacer en lo natural. Llegar a un punto de comunión con el Espíritu Santo en que yo lo involucre en todas las cosas. Hola. Porque saber versículo de memoria no hace que yo haga y pague las cuentas. Hola. Lo escribo por acá, por allá. Pero cuando lo vivo, los recursos aparecen. Diga conmigo, cómo me gusta que los recursos aparezcan. Y sabe una cosa, no los está fabricando, Dios ya los tiene. Ya los tiene. Hola. Entonces comenzá a usar la palabra de autoridad, no la palabra de sanata. Hay palabras y palabras. Entonces, Dios dice, abrí tu boca y yo la llenaré. Por supuesto, es fundamental aprender lo que dice la Biblia y crecer con su consejo, con sus mandatos, con sus leyes, buenísimo. Pero si no hay un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entonces en cada situación, ¿cómo haría Jesús? ¿Cómo respondería a cada situación? Y he respondido de acuerdo a lo que me parecía y explotando. ¿Conoce algún mecha corta? ¿El que viste en el espejo esta mañana? Bueno, para. ¿Y cómo te fue, mecha corta? Explotó. ¿Y lo que explotó no sirve más? ¿Hola? Veníamos bien, ¿eh? Entonces, pasó, al toque, chao. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo haría Jesús?
¿Permanezco sentado en lugares celestiales o me bajo cada rato? ¿Hola? ¿Permanezco en Cristo o ahora ninguna condenación hay para los que no andan en la carne? Dice. Entonces no diga equivocadamente, Señor, sacame de esto, sacame de aquello. Uno no te lo va a sacar, sino que te dice, esto es lo que tenés que hacer. Y si lo haces de voluntad y creyendo de corazón, hay respaldo del cielo. Amén. Entonces, ¿cómo respondería Jesús? Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Hola. O sea, cuando le hablaban mal, él no le hablaba mal, sino que él encomendaba la causa al Señor. Señor, amén. Pero el que no vive la identidad, vive demostrando quién es. No tengo que demostrar nada. Si yo te digo que vos no te llamás como te llamás, y vos no necesitas recurrir a tu DNI para saber quién sos. Vos sabés quién soy, por más que te diga que no sos, vos sos. ¿Amén? Entonces, nuestra identidad en Cristo quedó sellada cuando Cristo dio su vida en la cruz y yo abrí mi corazón a Él. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, decir conmigo, tengo que crecer en la práctica de andar en la verdad, de andar en Jesús, de caminar en el Espíritu de verdad, de escuchar el consejo del Espíritu Santo, de caminar en el poder de Dios para tener una vida fructífera, una vida abundante como Dios prepara y promete en su palabra. Amén. Y no es para ningún otro, es para vos. Decidir caminar en la voluntad de Dios es personal. Bueno, dijo pastor, dijo esto, sí, pero yo no manejo tu voluntad y lo que es más importante, Dios tampoco maneja nuestra voluntad, sino que dice, ahí está delante tuyo, elegí. Porque si haces así te va a ir bien, pero si no, no te va a ir bien. Elegí. Y el consejo y el mandato que le dio a Adán y Eva sigue siendo el mismo. Y los desobedientes, aleluya, y los desobedientes salieron de la presencia de Dios. ¡Wow! Pero si uno, me llama tanto la atención, antes que Jesús viniera a tomar nuestro lugar en la cruz, miles de años antes, hubo un tipo que decidió caminar con Dios y se llamaba Enoc. Wow. ¿Cuánto más nosotros que estamos en la era de la gracia, de la misericordia, del poder del Espíritu Santo? Wow. Si aquel otro, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo aquel? No sé cómo lo hizo, pero se pasó 365 años. Wow. Y a los 365 años vino Dios y venía Enoc y subió. No vio muerte, hermano. ¡Wow! ¡Chao! ¿Qué tal? ¿Será este el día de rendir el corazón de verdad y caminar en acuerdo con el Señor? Si es así, ponete de pie, si no, quédate sentado, alza tu mano al cielo o no, y decirle, Señor, gracias por esta instrucción, por esta palabra. Gracias, Señor, por este desafío. Gracias, Señor, porque reconozco que no lo haré en mis fuerzas y con mis recursos, sino con el bendito y glorioso Espíritu Santo. Espíritu Santo, conforme a la palabra, enséñame y recuérdame todas las cosas como Jesús prometió en su palabra para caminar en acuerdo con la voluntad del Padre. Espíritu Santo, renuévame, fortaléceme y derrama poder de lo alto para caminar como anduvo Jesús, haciendo bienes, sanando, levantando al caído, liberando, restaurando, dando ejemplo, sin esperar nada a cambio. Señor, gracias, porque tengo esa oportunidad de un nuevo comienzo
en este mismo día. Señor, fortalece y renueva a mi hermano, a mi hermana, a mi casa, mi familia, y concédeme el gozo de ver vidas transformadas por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Decido en este día caminar de acuerdo a tu voluntad. Te doy gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y la iglesia dice, hecho está. Amén y amén.